Hola, soy Gregorio Quintana, de nuevo para continuar con el vídeo sobre actividad de base de datos. Antes de continuar donde habíamos quedado, lo que quiero hacer es también aprovechar y mostrarles cómo debería ser la estructura de la descripción de una tarea cuando se trata de un curso totalmente en línea. En este caso siempre se recomienda ser bien claro, conciso y ver eh, la forma en que podamos ser lo suficientemente explícito con el estudiante, ya que ellos se van a tener que administrar solos dentro de esta tarea, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es voy a editar ajustes de nuevo y voy a irme a la descripción del curso para poder agregar una descripción más específica. Ya preparé un ejemplo, entonces aprovechamos para poder mostrar esto mejor. El copy paste generalmente lleva con mucho espacio. Bien, aquí tenemos la estructura de lo que sería, por ejemplo, nuestra, nuestra unidad o nuestra actividad. Tenemos un objetivo, tenemos una introducción. Voy a ir pintando esto de modo que te quede un poquito mejor y sea más legible. Las instrucciones, recuerden que podemos cambiar o pintar esto con colores de modo a diferenciarlos mejor. Tenemos fondo, si me disculpan un momento, ahí seguimos. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es creando una estructura de descripción de la tarea de modo que sea bastante legible y lo más completa posible, de modo a poder facilitar al estudiante realizar la tarea. Recordemos que como van a ser ellos, eh, va a ser en forma autónoma, por lo tanto van a tener que recurrir generalmente no van a poder recurrir a consultas eh, tan a menudo. Entonces lo mejor es prepararles de esta manera. Entonces tenemos siempre una estructura de objetivos para que se crea esta tarea, una introducción, las instrucciones. En esto, hay que ser lo más específico posible. Seleccione uno de los siguientes adverbios y ejemplifica. Se le puede poner ya también un ejemplo aquí, puede ser para poder darle una ayuda de cómo debería aparecer. El fondo de la presentación se presenta el ejemplo de los adverbios indicados. La forma realiza al menos una entrada en tiempo durante el periodo de tiempo establecido, y con un ejemplo claro del uso de adverbio con una de las siguientes estructuras. Le pongo la estructura aquí y el material de apoyo por supuesto referenciado. Si se puede referenciar ya directamente al material, podría ser también sin ningún problema. Aquí solamente tenemos que seleccionar vínculo y lo convertimos en un vínculo para poder referenciar a ese material. Bien, entonces voy a darle de vuelta a guardar cambio y mostrar, y esta estructura ya se queda para el estudiante. ¿Sí? Entonces es una tarea más completa, tiene una estructura de seguimiento para el estudiante, le dice el objetivo, le dice las instrucciones, cómo ser, los ejemplos, y está bien completito. Bien, ahora lo que necesitamos es guardar dónde vamos a guardar esta información de la elección del adverbio y su ejemplo. Es lo que nos toca ahora. Vamos a crear
los campos. Si se fijan acá dice están coloreados en rojo, no hay campos definidos para la base de datos. Por favor agrega algunos, por favor crea algunos debajo y elija algún conjunto predefinido. Nosotros vamos a hacer esto de uno, por lo tanto lo primero que voy a hacer es crear un campo donde el estudiante va a meter o va a introducir el adverbio que eligió. ¿Sí? Voy acá, dice crear un nuevo campo, voy a elegir el tipo del campo. Fíjense que puede ser de tipo archivo, de botón de radio, de campo de texto, casilla de selección, fecha, imagen, menú, menú múltiple, número, URL y área de texto. Yo voy a usar el campo de texto para seleccionar el adverbio que va a utilizar y un área de texto para poder introducir el ejemplo. Entonces voy por el primero, voy por el campo de texto y me va a llevar a esto donde me dice cuál es el nombre. Importante, el nombre del campo tiene que ser una única palabra, no importa si es la combinación de varias palabras, pero no tiene que haber espacio en blanco y de ser posible todo en minúscula. Entonces yo acá le pongo adverbio porque es lo que voy a guardar allí, y mi descripción puedo ponerle directamente unas características que acá sí puede haber espacios en blanco y demás. Porque esto es una descripción. Este campo es obligatorio, y sí, porque necesito que el estudiante sí o sí me llene ese campo para poder decirme qué adverbio es el que va a ejemplificar. Permite autoenlaces, esto es para que si tiene el mismo nombre que una tarea, por ejemplo, se va a autoenlazar. Moodle va a reconocer eso y lo va a convertir en un link. Entonces no me interesa mucho esto, así que le doy a agregar y ya tengo el primer campo. ¿Sí? Tengo el primer campo, acá dice adverbio, campo, obligatorio sí, y la descripción. Puedo editar o eliminar en cualquier momento, y ahora voy a ir a agregar el otro campo, que sería área de texto. ¿Por qué área de texto? Porque necesito que lo que introduzca puede que sea un poquito largo, entonces directamente utilizo esto y le voy a poner el nombre ejemplo. Y ejemplo lo que va a guardar es, por supuesto, una oración que ejemplifica. También es un campo obligatorio. Y anchura y altura, esto pueden ir definiéndolo ustedes después cuando vayan viendo cómo quedó. Le doy a agregar y ahora lo que puedo hacer es ver lista de cómo me quedaría, y todavía no hay nada. Puedo irme a plantillas para decirle cómo quiero que se vean o cómo quiero que el alumno vea. Y acá donde dice adverbio, voy a ponerle adverbio con A mayúscula porque esto es lo que se va a mostrar. Voy a pintarlo voy a hacer negrita y le voy a también poner color. Voy a ver si puedo ponerle un color que se note para que puedan identificar después. Este azul. Ejemplo también voy a ponerle bien esto ya a modo de edición, o sea, lo que estamos haciendo es un tuning de nuestra presentación. Voy a alejar un poquito más esto de modo que me quede bien después al hacerlo. Marcas también voy a ponerle en el mismo color. Y tenemos que guardar esta plantilla. Guardamos la plantilla y podemos ir viendo cómo añadir una entrada, y nos va a ir mostrando los campos y sus nombres, ¿sí? Acá está la forma en que va a aparecer. Tenemos el adverbio, su área de texto para ponerle ejemplo, y marcas para poner las marcas para buscar posteriormente, que ya habíamos visto. Bien, ahora entonces me voy como a estudiante para mostrarle cómo ve el estudiante esto. Voy a darle a actualizar
A ver si ya no me sacó el... Acá está. Este es el ejemplo. Ejemplifica los adverbios 2, que es el que creamos recién. Y al ingresar ahí, entonces el alumno ve esta descripción que le permite entender específicamente qué es lo que quiere el docente. Entonces, y qué es lo que se busca con la tarea. Ya tengo las cláusulas incluso, entonces él puede ir a ver la lista que acá tiene en rojo porque obviamente nadie introdujo nada todavía. Ninguna de estas vistas, que pueden ser individual o vista lista, puedo buscar, pero obviamente no hay nada todavía. Pero ahora lo que voy a hacer es añadir una entrada, ¿sí? Voy a añadir una entrada. Si se fijan, me habilita el adverbio. Yo voy a seleccionar el adverbio, uno de ellos sería as well, y voy a ponerle un ejemplo. ¿Sí? Le puse el ejemplo de una oración, y aquí en marcas voy a ponerle adverbio en marca. En inglés voy a bajar adverb y coma. Al presionar la tecla coma directamente, porque acá dice escriba las marcas separadas por coma, cuando escribo coma él directamente ya me toma como una marca y lo pone en la parte superior. Entonces adverbio y as well, que es lo que use coma, también ya está como marca. Le puedo dar guardar y añadir otro. Entonces me vuelve a abrir la misma vista. Voy a seleccionar ahora el adverbio to y voy a poner el ejemplo. Y entonces acá voy a poner la marca to, coma, adverb, coma. Le doy guardar y ver. En este caso le voy a dar eso para poder ver cómo quedó. Y si se fijan, esto me lleva a una vista individual. ¿Qué quiere decir eso? Que no veo la lista completa, sino solamente esa que acabo de crear. ¿Sí? Puedo entrar de vuelta a editar, puedo eliminar o puedo exportar al portafolio. Y algo muy importante que decíamos que se podía, que habilitamos en la configuración de comentarios, es esto, que yo puedo entrar a comentar cualquiera de las entradas que se haya realizado. Y aquí tengo en ver lista, que me presenta una debajo de otra. Acá tengo el primero, el segundo, y se fijan cómo me muestra lo que nosotros habíamos modificado también. Le cambiamos de color de modo que pueda notarse la diferencia entre lo que es y o sea, lo que se pidió y lo que se agregó. Entonces acá tenemos una lista y podemos buscar, filtrar por entrada, puedo buscar por to, por ejemplo. Y me hace me filtra solamente aquello que yo seleccioné. Y si se fijan, acá me dice registros encontrados, 1 de 2, registro filtrado, y me marca que encontró acá el true. Entonces los tags significa los tags nos ayuda a encontrarlos mejor y más rápido. Quiero hacer una nueva entrada, entonces no tengo otra cosa más que irme a añadir entrada, y de vuelta está habilitado esto aquí. Voy a usar ahora el ejemplo de also, y mi ejemplo está aquí. Le voy a poner la etiqueta también, coma, y también es un adverbio, coma. Guardar, añadir otro, o en todo caso puedo salir, ¿sí? Entonces esta es la forma de crear una base de datos, y como su nombre lo indica, esto queda los registros de esa base de datos quedan ya disponibles. Y si me voy como profesor, me voy a ir como profesor aquí en el nombre de la tarea, y puedo ver ya también todas las entradas realizadas, y puedo ir calificando incluso esto. A ver si veo esto, le califico
puedo poner, recuerden que era de 100%, entonces puedo ir calificando esto y comentando efectivamente, o puedo darle una retroalimentación al alumno y decirle que efectivamente, o que en los errores en lo que incurrió. Bien, esto entonces es por el vídeo de actividad base de datos. La utilidad que ustedes le pueden dar ya depende de la creatividad que tengan, las necesidades que tengan y demás. Esto me pareció a mí algo interesante de implementar, ya que eh, idiomas, por ejemplo, otra materia similar aplica perfectamente para este tipo de cosas. Bien, hasta aquí el video, nos vemos en uno próximo.